Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al tercer capítulo, contra todo pronóstico. No nos han funado hasta el día de hoy. Igual no ocupan, ¿no? Nos ponemos nosotros solos. Sí, sí. No, es que hemos intentado no quemar tanta gente. Bueno, no decir nombres. Es que siento que no ha dado el tema para eso, ¿no? De hecho, el capítulo pasado sí nos contuvimos tantito porque el primero nos dejamos caer, entonces lo edité y quedó como en menos de 20 minutos. Y el segundo quedó en más de una hora, entonces. Y de tomo sí corté algunas cosas que se nos fueron tantito. No fue mucho. No, no fue tanto, pero sí tuve que cortar. ¿Cuánto duró? ¿Como una hora? Grabamos como 2 horas y quedó como en 1 hora 20, más o Pues está menos. bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. Y sí Mm. hubo quemazón, pero pues, lo tuvimos que cortar. Yo no quemé a nadie, al contrario. Bueno, de perdida esta vez en el promocional, sí puse cosas que salían en el capítulo. Porque el pasado puse todo lo que corté, lo puse. Pero está bien para quemar la atención. Mm. Eh, Pero llegamos al capítulo 3, seguimos con las historias del Ministerio de Alabanza. Ok. Ahora estábamos pensando en un tema y referente al capítulo pasado también, que empezamos diciendo los instrumentos que hemos tenido y Mm. luego al día de hoy y por qué los guitarristas worship, los músicos, los pianistas suenan un poquito extraño o se quieren parecer a otros. Que hay un dilema en redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok que he visto, Ajá. que sube un video algún músico, por lo general guitarristas y bateristas, con algún error. Se nos fue la secuencia o algo, y todos los comentarios ahí de puro señor de Mm. 40, puro boomer, de que Ah, no, en mis tiempos no se tocaba con secuencia, ok. nada, éramos músicos de verdad. O también hay un video muy famoso que se hizo, es un pianista tocando al que es digno, el intro y todo, pero él hace todo. O sea, mete el bajo, la pone un ritmo de batería y Ajá. acá las Las trompetas, la melodía y trompetas. todo. Todos los comentarios, estos sí eran músicos de antes. ¿Tú qué opinas de esos dones? Pues que son tiempos distintos, ¿no? O sea, si pones a músicos antes que ellos, también se van a quejar de lo que hacían ellos, ¿no? O Ajá. sea, tráete a una persona de los 60, No, 50. pues ya no están vivos. Sí, no, sí, ya sé, pero, o sea, poniendo un ejemplo con ellos, con los músicos de los 80, 90, y qué dirían esos señores, ¿no? Usar música electrónica o instrumentos electrónicos está mal. Ajá, O un piano eléctrico no puedes usarlo dentro de la iglesia. Una guitarra eléctrica no, ¿cómo crees? ajá, sí, cierto. Entonces, yo creo que pues uno usa las herramientas que tiene. Pero porque habrá esa como separación del músico de antes al de ahora. Porque generalmente de 10 músicos de los viejos Ujú. que comentan ese tipo de cosas, yo soy bien chismoso y me meto al perfil a ver los videos, no tocan bien, la verdad, no tocan bien. Es Y que de poquitos, obviamente algunos sí tocan muy bien porque traen esa escuela de antes, pero la mayoría no. es que también ese es otro tema, ¿no? Porque tiene mucho que ver las redes sociales. Ujú. Por ejemplo, si antes de las redes sociales una persona te criticaba, era como de que pues no le hacías caso, ¿no? Y te juntabas con la gente que te enseñaba. Pero las redes sociales es un lugar donde te conecta con personas que te enseñan y gente que te tira un montón de hate, ¿no? Sí. Entonces es una mezcla de los dos que tienes que saber cómo llevarla. Ujú. Es lo que yo pienso. Sí, yo creo que sí, pero está como esa separación del músico, o sea, que tocaba en la iglesia cuando eran jóvenes, Ujú. que tocaban cuando eran jóvenes, em, que ahorita ya tienen unos 40, 45, 50 años, y está el músico que toca en su iglesia que no es tan grande, pero no tiene las herramientas como para tocar lo que tocan otros que tienen su edad. No Ok. sé si me entiendo ahí. Ah, casi no. A ver, explica Mira, con un ejemplo. por ejemplo, Di eh, nombres, di sí voy nombres. a decir nombres. Por ejemplo, la iglesia tal, ¿no? Que tiene puros músicos La, grandes. la segunda IAFCG. IFSG, la segunda IFSG. Ay, dije segunda, vato. Ah, eso lo voy a Cuéntala, quitar, lo cuéntala. voy a quitar. Por un ejemplo, la tercera IAFG. Ajá. Vamos a decir que la tercera. Son puros músicos viejos, ya Ajá, señorones, ajá, que toda su vida tocaron puras rolas del himnario. ok, Y entre esos músicos hay un músico joven. Que ese músico joven se va a acostumbrar a lo que tocan ellos, pues. Y ajá, se va a hacer como ellos. ok, ok, ya Entonces estoy este músico entendiendo. joven, si no se junta con músicos jóvenes,
no le van a poder impregnar de las cosas nuevas, pues. Ajá. Como usar in-ears, usar secuencias, porque ese es otro tema, o sea, los músicos de antes están peleados con los in-ears cuando Ujú. siempre han existido. Sí, sí. Siempre han existido. Miras un concierto de los ochentas y ves a los músicos con su monitoreo de Ajá. audífonos. Ves un concierto de Torrefuerte, un concierto de Luis Miguel, Ujú. un concierto... No, pero también no compares los músicos de Luis Miguel con los de Es las que mira, o sea, los iglesias. músicos de Luis Miguel de los setentas eran los músicos de Torrefuerte. Pero no tocaban en iglesias. Pero o sea, lo que me refiero es que generalmente los que se usan de ejemplo para defender esta corriente de lo de antes era lo bueno, lo de ahora no. Ujú. O sea, el worship no, lo de antes era lo bueno. Generalmente usan ejemplos de músicos que sí usaban las cosas que critican, pues. Ok. Por ejemplo, Torrefuerte usaba secuencias. Sí, Traía el sí, bajo en sí, o sea, secuencias o la guitarra. tienen conciertos en YouTube donde se escucha la guitarra y el Héctor está tocando el bajo. Ajá. Entonces, están peleados con el metrónomo, con la secuencia. Ujú. Y ni tocan bien con secuencia y ni tocan bien sin secuencia. Nosotros estamos en los músicos viejos. Ok. Pero sí, o sea, Gracias a Dios todavía no entro ahí. sí, todavía no entramos ahí. Lo bueno, lo bueno. ¿Cuántos años tienes? 26. A la vez. Yo Ya. tengo 22 años, todavía estamos Sí, todavía en... estamos en... Ajá, yo creo que unos 3 añitos más y ya vamos a ser los Ah, criticados. Pero sí, o sea, generalmente en Instagram veo un video que es un tipo un drum cam o un piano cam, ujú. que se escucha el click, ¿no? Y se Ok. escucha pues la vocecita de la guía, 1, 2, 3, 4, y todos los El, comentarios. No pueden tocar sin su vocecita. ¿Cómo me ujú. estresa la vocecita esa? Antes sí tocábamos eh, a puro oído y están peleados con el monitoreo. No, yo puro monitor de piso, nada de audífonos y no sé qué. Pero siento que es porque no se tenían las Las herramientas para hacer herramientas. esas cosas. Porque Ujú. como te digo, o sea, desde siempre se ha utilizado secuencia, desde siempre se ha utilizado metrónomo. La razón por la que no se animan o se ponen mucho en contra es porque o sienten que van a como a las carreras, Ajá, que puede ser algo, ¿no? Como de que según ellos tocan bien y tocan al tiempo, luego les pones el metrónomo y resulta que se van atrasando sí, o que se aceleran. Entonces yo creo que esa presión como de estar al tiempo, realmente estar al tiempo, como que también les pega, ¿no? Como que les choca. Ese es un punto del que yo creo por el cual no les gusta usarlo, porque sí me ha tocado ver casos en los que se genera como dependencia de las secuencias, ujú, como en plan de las secuencias hacen todo, tú casi no haces nada, y eso también hace que no crezcas como músico. ajá. Estoy apoyando mucho eso a Sí, los... se me da que tú eres el criticado ya. Es Es que que ya escuché unas cosas sí por ahí tiene de mí. punto a favor y puntos en contra, Ajá. pues. Sí, yo lo veo más como por el lado de que es un esfuerzo extra también, pues. O Mm, sea, tener un sistema de secuencias, en que lanzarlas, sí estar manteniéndote al tiempo, tener que practicar sobre el metrónomo de la canción, sí, sí, sí. independientemente si usas secuencias o Aprenderte la no, estructura, ¿no? Porque antes también, era de alguien daba la señal o le hacemos como, ahora sí que como Dios mande, ¿no? ajá. Bueno, Sí, como sí, el líder cierto, mande. es verdad. Pero también esa es otra. Siento que, al menos en nuestra experiencia Ujú. de la iglesia apostólica, es mucho de, pues vamos a tocar y le voy dando vueltas, les voy Ajá. avisando, ¿no? Y coro y puente y otra vez. Y no se mantiene como una estructura clara de las alabanzas. En otras iglesias que me ha tocado tocar, también cristianas, sí manejan hasta un orden diferente del culto y sí traen una estructura de alabanzas porque generalmente tienen pautado el tiempo. En la apostólica, al menos los músicos que conocemos nosotros, sí es más de, pues le voy Más repitiendo, espontáneo. sí más Es que espontáneo. ese también es otro tema, pues, o sea, Ujú, por un lado hay iglesias que dicen, no, es que a Dios le gusta el orden y tenemos que ajá, ser ordenados. Y sí, otras iglesias que dicen, es que Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. ujú. Y Sí, por eso pero dejan... siento que sí se basan o se apoyan mucho en esas ideas. mm, También los músicos de antes, con todo respeto, pero eran mucho de no tocar las cosas como eran. sí, Ajá. también. Ni siquiera como de meter acordes extra, de paso, arreglos, sino ni siquiera tocar como va una canción. Em, y más como del himnario, tú ves una canción del himnario, la escuchas con algún artista y la Ujú. toca bien diferente que como la Que tocan en tu iglesia. en eso sí voy a estar de acuerdo contigo y no voy a defender tanto a los músicos de antes. Sí me ha tocado conocer personas que dicen, no, es que tienes que afinar tu oído.
Por eso no Mm, me gusta lo nuevo, no me gusta buscar en internet los acordes. ajá, Me gusta a mí sacar las canciones de oído. Y ujú. las escuchas y la canción original tiene como 7 acordes y ellos lo sacan nomás con 3. Sí, es verdad. Y puro mayor y menor. Sí, como que también la falta de querer actualizarse en la música, em, y el estar como que bien aferrado al ministerio, no querer pasar la batuta, Okay. em, hace que se estanquen, te estancas tú y estancas a los demás. ¿Tú crees que son tercos? Pues sí, ¿no? No, pues machine. Es que el problema es que no los puedes sacar de la idea, pues. Okay. Em, ¿Y no crees que los músicos nuevos también son tercos? sí, pero, o sea, ¿por qué no aprenderse uno del otro? Ajá. ¿Se me entiendes? O sea, los Porque dos están mal, sí pues. es verdad que antes las alabanzas, en general, tenían más complejidad, armónica, ¿no? Ujú. Más complejidad hasta en las letras, melodías, en sí, toda la producción en general. ¿Y de qué será? Del 2017 para hasta no sé, hasta el año pasado, porque siento que ahorita ya va cambiando. Todas las alabanzas eran en plan 4 tonos, igualitos, o sea, Sí. un fondo y se va repitiendo, la letra y luego un espontáneo de 10 minutos y luego un solo de guitarra acá bien con un frego de reverb Ujú. y luego otra vez el coro y se acabó. Y Y a veías veces todos se los ponían artistas igual. locos y cambiaban la primera por la tercera menor. Ah, sí. Les entraba ahí un disonante acá, ¿no? Pero sí, tú puedes, de hecho es cura de los músicos, que te aprendes una canción y te sabes 40. Sí. Es más, a veces ni ocupas ensayar así ya entre secretos de los músicos. A mí sí me tocó a veces que ni ensayé una canción. Sí, O sea, que o la sea, escuchaba y decía, no, pues ya me la sé. yo lo que hice, lo voy a quemar yo solo. Pues lo que hice para este campo fue agarrar todas las que se escuchan igual y ponerlas como aparte y nomás Ajá. aprenderme en qué tono estaba cada una. Ok, ok. Entonces nomás me aprendí una y el tono de las demás y ya con eso Ajá, pues ya me sabía las otras. sí. Y eso, este es un punto también medio polémico, el decir como que antes se tocaba mejor, ¿no? Em, Porque igual antes había alabanzas que eran súper sencillas, Ujú. súper fáciles. A lo mejor por tener más instrumentos, se sentía como más complejidad, pero en sí no tienen mucha complejidad, armónica, melódica. Siento que también depende mucho del músico que está tocando. Como por ejemplo los músicos de Jesús Romero, que eran unos musicazos todavía, ¿no? Y los comparas con los músicos de cualquier grupo worship ahorita, que individualmente no te tocan nada, Ujú. con todo respeto. Pero No, hay unos que sí, hay unos ahí que sí hay sí. más peso por este lado de que, los músicos de antes tenían una preparación, al menos los artistas, ¿no? Ujú. Los conocidos, los Es que famosos. también siento que está muy mal visto el ser músico worship. O sea, sí me ha tocado ver otros músicos que tocan en una banda worship, pero también tienen como sus videos en Instagram, cosas así, y se hacen cosas muy pasadas de lanza. Ajá, Pero como en su banda los dejan ahí estancados sí. en nomás hacer 3 notas. Es que sí es el problema, o sea, tú en la iglesia se va a tocar lo que está de moda. Eso siempre ha pasado y Mm, siempre va a seguir pasando. Se va a tocar lo que está de moda. Hace 20 años se tocaba lo que estaba de moda y criticaban a las iglesias por tocar eso. O sea, ujú. nuestros papás nos han contado que los ponían en disciplina por cantar canciones de Marcos Witt, que ahorita creo que es lo más normal del universo, bueno, de las iglesias. Ahorita más bien ahorita nos pondrían a prueba o en lista negra por una de Jesús Adrián Romero. Ajá, al revés, ¿no? Antes era bien visto tocar de Jesús Romero y ahora no. Así. ¿Haz de Bueno, cuenta? si tocas en una católica, pues sí. Bueno, sí, ahí sí está bien Ajá, visto. sí, ahí sí está bien visto. También hay que pensar en el worship como, es que siento que todo lo encasillan Sí, a un a un estilo estilo. cuando no es tan así, pues. Por ejemplo, a mí, un grupo que yo amo, que ya lo he dicho varias veces, es Hillsong. Ajá, Por ejemplo, conocer el disco de Tómalo, tú ajá. escuchas las alabanzas de ahí, es un disco de qué año? Es del 2006, Del 2006, 2005. 2007, por ahí, ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando de, ¿qué? Hace casi 10 años. ¿Cuál 10 años? 20 años. Ah, Casi sí, 20 cierto, casi años. 20 años. No manches. O sea, un disco de hace 20 años,
que por ejemplo nuestros papás en ese tiempo tenían 20 años, 25 años, y cualquier músico grande era joven. em, las alabanzas que vienen en esos discos se parecen mucho a lo que hay ahorita. O sea, es un pad de fondo, una melodía repetitiva, em, y pues pegaban bien. Y casi nadie te pondría en el mismo plato una canción de Hilson, Ujú. de Danilo Montero, que son 4 tonos, un intro, aunque Ajá. sea de piano que tenga más notas, sigue siendo lo mismo. Es una alabanza repetitiva de 4 tonos. Sí, sí. Es lo mismo que ahorita, pues, nomás que ahorita duran más porque es la corriente que hay. Sí, es que, por ejemplo, tómalo, te doy Ajá, gloria, sí, la casa de Dios, ajá, vamos a cantar, ajá, ¿qué otra? Generación que danza, más o menos, entra ajá. Pero también. son bien viejas esos roles. Todas esas rolas tienen la misma estructura. Ajá, y se van repitiendo, sí, cierto. Ajá. Y no tienen una complejidad tanta. Así. Y deja tú, o sea, nos estamos yendo a algo un poco tantito más moderno. Si nos vamos a los 80s, 90s, estoy seguro que más del 50% de las alabanzas eran copiadas de los gringos. Sí, vato. O sea, Muchas sí. ajá, hasta el día de hoy se critica eso, la creatividad, que todos son igualito. Pero antes, o sea, agarraban una rola, la traducían, Ujú. ya se hace un éxito que a lo mejor en Estados Unidos no pegaba tanto, pero aquí sí. A mí la que me rompió el corazón fue la de No me soltarás De de rojo. rojo. Yo juraba que era de ellos, y no. Y la escuchas y sí, está igualita. Ajá. Yo me acuerdo que la otra vez me puse a investigar todas las alabanzas que no eran de los Espinosa, del himnario. Ajá. Y muchas no son ni de la apostólica. Son, son, Ortodoxos. ajá. Ajá. Bueno, por ejemplo, la de Mi corazón entona la canción. Ajá. Esa rola viene de Suecia Ah, sí, o de Suiza, algo así. que es bien vieja, Tiene ¿no? más de 100, tiene más de 100 años. Ajá. No, pero aparte estoy seguro que es todavía más vieja porque estamos hablando de cantos y cánticos de la Iglesia Católica, pues, Ajá. que se cantaban con un coro, y que poco a poco se fueron modernizando, incluyéndose a los himnarios actuales, ¿no? Bueno, digo actuales, o sea, el de la Iglesia Apostólica. Que Ujú, esa que te dije, la de Mi corazón entona la canción, ujú, está bien interesante su historia, la neta. ujú. Porque se creó nada más el coro y la estrofa Ajá. allá. Y después pasó a Alemania, o sea, Alemania, un país súper metalero, donde incluso hay cultos donde se toca rock pesado, vato. No Está manches. curada, está curada. Ahí se agregó, creo que otra estrofa, y Ajá. luego se fue a Estados Unidos o Inglaterra. Ya fue cuando se tradujo al inglés, cuando se agregó la cuarta estrofa, creo, o la tercera, o las dos juntas, no me acuerdo, algo así. Y y de ahí ya se pasó al español. Entonces, o sea, no sé, me pareció interesante Ajá. cómo una alabanza de una estrofa y un coro de hace 100 años Ujú. pasó a tener 4 estrofas, creo que tiene ahorita, Ajá, sí. y De hecho, por todos todos la los cantan diferente países. también, ¿no? Ajá. O sea, creo que se defiende a la música antigua con artistas y con cantantes que en su vida han tocado, o sea, que nunca se han tocado en la iglesia. Mm, Em, Se defiende mucho a ese tipo de música y que antes era mejor, em, pero es algo que nunca se tocó como tal en las iglesias. mm, O sea, por ejemplo, Cantar Alegres a Dios. Esa canción, si tú la escuchas, es muy funk, ¿no? Bueno, esa versión. ujú. Em, yo no tengo recuerdos que se haya tocado así nunca en la iglesia apostólica, más que el grupo de alabanza Shiloh que había en esos años, ¿no? Que estaba el Sammy, el Pedro, el Obed, Ujú. o sea, cuando estaban esos músicos de aquel entonces, ¿no? Que fue cuando le Ujú. metieron ese estilo. Que traían mucho ese estilo. Eh, pero sabes qué, lo que sí voy a defender y que sí me acuerdo mucho es que sí se sacaban bien las alabanzas de coro tabernáculo. Ok, O sea, coro tabernáculo, ¿de qué año es? También es bien viejo, también ¿no? es viejón. 80s, 90s. Y Las, estas rolas sí están bien machine. las voces también se sacaban bien. Pues en ese entonces sí, yo creo que sí. Sí. Ahorita no sé, ahorita no sé. Pero igual lo que te digo, o sea, y los músicos de antes pues tienen todas sus ideas, ¿no? Que no quieren tocar consecuencia, no quieren usar Ujú. in-ears, decían que lo de antes era mejor, y lo de ahora no, pero pues no te tocan ni una cosa ni Que otra. también ahí, vato, o sea, se quejan de que el worship es cuarta, quinta, tercera, sexta o sexta, tercera. Y las alabanzas de oración de antes era cuarta, quinta, tercera, sexta, segunda, quinta.
y Ajá. volvía a primera. Ajá, todo Y es luego igual. siempre lo mismo. Ajá. ¿No? Es más, es como si tocaras un bolero. O sea, tú Ajá, tocas un bolero, empiezas en primera, te vas a segunda, luego te vas a quinta, y luego a tercera o a primera otra vez, para ir y hasta la luego a sexta. sexta, y luego ahí mayor o disminuido, y Ajá. otra vez segunda, y otra vez En la quinta, quinta o siete, para caer a y te primera. vas a primera otra vez. Sí, Y es eso lo ya te mismo. sabes, ven todas las de boleros del himnario. Sí, O sea, es lo La mismo. mitad de Marcos Witt ya te la sabes. También, Entonces es lo mismo, pues. ajá. Bueno, ya Ujú. hablamos de los músicos de antes, nos falta tirarle tantito más. Ahorita se nos van a ocurrir más cosas. Pero vamos a los músicos actuales. Primero voy a empezar defendiéndolos, Ajá. a los músicos actuales. Vamos a aclarar que a músicos actuales nos referimos a la iglesia, ¿no? Sí, No a las bandas como sí, no tal. las bandas porque, sino a lo que en conjunto a la música actual, Ujú. como en todo el conjunto de que se toca, tanto música que se toca en las iglesias, como las alabanzas que Sí. salen. Y Sí, actual pero me refiero a algunos años hasta ahora, ¿no? digo porque igual alguien puede pensar que estamos hablando de grupos en específico, Ajá. pero Sí, no, sí, estamos sí. hablando dentro de la iglesia. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer la diferencia por ejemplo, digo mucho por ejemplo. Vamos a hacer la diferencia de música de adoración de antes a la de ahorita. La de ahorita es el pad, Ujú. intro de guitarra así con delay, que se deja oír, y una melodía de voz, ¿no? Precoro, coro, puente, administración de 20 minutos, otro solo, puente con la pura batería, se acabó. Eso es repetitivo en casi todas las alabanzas worship, ¿no? Ujú. Y antes era un poquito más, siento que con la corriente del R&B que había antes, ¿no? Que era una basecita de batería, un piano, así un electropiano. Marcos Witt usaba mucho el Dino piano, que a mí ese sonido no me gusta para nada, la verdad. Dino piano suena mucho a piano de gente mayor, ¿no? Sí, es que el Dino piano tú lo escuchas y dices, esto es ochentero, así. Ajá. Pues es un piano que se usaba mucho antes. O sea, si tú escuchas una canción de Michael Jackson, y escuchas cómo va la basecita, y escuchas una de Marcos Witt, pues vas a notar muchas Similitudes. coincidencias Ajá. en cuanto a los tonos, El sonido. la cadencia, el sonido de piano. Digo, es un ejemplo, ¿no? También pasa si escuchas unas canciones de Luis Miguel y si escuchas Ajá. unas de Torre Fuerte. Si escuchas O a sea, intro. si escuchas a intro, vas a escuchar similitudes. Sí, sí te exigía un poquito más el tocar ciertas cosas más complicadas antes, porque así eran las alabanzas, ¿no? Ujú. Tenían tonos un poquito más complicados, o sea, porque te digo, no se sacaban como tal. Y ahora es algo repetitivo, pero necesitas interpretarlo bien, el elegir bien los sonidos. De hecho, hablamos de eso la semana pasada, que no se sabe muy bien mover A los a los efectos. efectos de guitarra. Los pianistas nomás se descargan cosas y pues lo dejan ahí. Um, y siento que a lo mejor si pones a un músico de antes tocando el worship ahora, no se va a escuchar bien. Y viceversa Y también. viceversa también. O sea, un pianista de antes te metía mucho relleno Ujú. y un pianista ahora pues deja el pad sonando, ¿no? Si los volteas, pues a lo mejor el pianista de antes te rellena demasiado una canción que no debería tener tanta cosa y el actual no te mete nada en una canción de antes, ¿no? Ajá. Sí es verdad que el ser músico ahora es más fácil, pero no avanzas tanto como si aprendieras otro tipo de música. Pero es que son las exigencias que hay. Ajá. Otra cosa que iba a decir es que sí he notado como una disminución en el nivel musical, al menos aquí de San Luis y de Mexicali. Di nombres, vato, di Ujú. nombres. Es que mira, Son compas, sí, son son compas, dilo, compas. dilo. Pero a lo que me refiero es que siento que antes, al menos cuando yo era niño, que veía a los músicos que estaban en ese entonces, el Pedro Guzmán, el Samuel, el Obed, el Josué, el Dani, el Rodríguez, pues estaba el Carlitos de Peñasco que toca la batería, David Pérez también, que eran músicos muy buenos, que sacaban cosas muy complejas y tenían una armonía grupal que sonaba muy bien cuando se juntaban, Ok. que a lo mejor no necesariamente eran de la misma iglesia, pero cuando se hacían los grupos de convención, tú sabías que iba a ser lo mejor, Se acoplaban bien, porque pues. ajá, se acoplaban muy bien y obviamente las alabanzas que sacaban en ese entonces daban para mostrar el nivel que tenían musicalmente. Ujú. Eh, También siento que tiene que ver mucho la mentalidad de las personas de ahora. Ujú. Porque, por ejemplo,
no quiero tirar hate a mi familia, pero, o sea, mi papá nos trataba gacho. Era Sí, sí, sí. si no vas a poder, quítate. Ajá, Y la mentalidad que teníamos era, pues, la neta tengo que demostrarle que está equivocado, pues. ajá. Sí, es Igual, verdad. no me acuerdo quién fue. Creo que tú me habías contado que los hermanos de un guitarrista se burlaban mucho de él porque tocaba bien zarra. Sí, sí. Y ahorita es el mejor guitarrista de Sí, San Luis. ahorita, o sea, el vato ha dado giras fuera de Ajá. México. Y ahorita creo que le dices a un joven que no sirve para nada y el vato se lo cree, pues, y ya no quiere tocar y publica todas sus cosas en internet. O Ajá. sea, entonces yo creo que tiene mucho que ver eso también. Es que en parte estoy de acuerdo y no. Ok. ¿Por qué? Porque yo sí soy así bien abogado de la salud mental y todo eso, ¿no? Ajá. La neta, siento que tiene mucho que ver todo. O sea, la música que escuchas, em, Ujú. la música que tocas, no solo la música que escuchas, la música que tocas por hobby, o sea, que tú aprendes, que te gusta y que sacas para mejorar. Aquí este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo voy a decir aquí, porque es mi espacio y yo puedo decir lo que yo quiera. A mí me gusta mucho la música de Luis Miguel. Ajá. No puedo creer. Ya no quiero estar aquí en el podcast. Axel, cambia la Alan. Pero la música de Luis Miguel, te voy a decir algo. También es un refrito de otras cosas que se hacían en Mm. los ochentas, del R&B, de Michael Jackson, de los Jackson 5, De este, Japón, vato. O ajá, sea, la música de Japón, el city pop japonés, ochentero, es noventero, básicamente ajá. todo lo que hace Luis Miguel. Esa sí es música muy compleja, o sea, Ujú. muy compleja armónicamente, melódicamente, y estamos hablando de músicos con una excelencia de nivel mundial, ¿no? Ujú. Yo es mi opinión, ¿verdad? Y de hecho ahora miré un debate ahí en Facebook también, que si está bien escuchar música secular o no. Yo Ujú. siento que no está mal, Ah, ok. ok, es que lo había dicho mal, pero, o sea, ¿qué tipo de música? Ajá. Ajá. O sea, ¿qué tipo de música creo que tú mismo te puedes dar cuenta, si te va a beneficiar o si te está envenenando el alma. Ok. Que ese es un punto O sea, si escucho importante. a Natanael Cano, que habla de Ajá. lo que habla, y si escucho a Luis Miguel, que habla de que te voy a amar toda la vida, estamos hablando de música que se disfruta. O Mm. sea, si tú escuchas un intro de Luis Miguel, pianito, violines acá, una producción como debe ser, Ajá. ¿qué otra cosa también puedes encontrar equivalentes? O sea, si escuchas algo de Torre Fuerte, ves influencias de la música Ajá. eh, noventera de México, de ese entonces, ¿no? Del Con pop Rescue Band mexicano. también. O Pues, Rescue Band también escuchas y pues, o sea, no vamos a sí. decir que no se parece. Ese Ujú, es otro punto, vato, que quiero resaltar. No puedes conformarte con lo que saques para la iglesia. ajá, O sea, sí, sí, yo te he escuchado ensayar y tú me has escuchado ensayar a mí. Y sabes que en la iglesia muchas veces no hacemos todo lo que sabemos hacer. sí. Y Porque porque no se presta tampoco. Ujú, hacemos lo que se necesita en la iglesia. ujú, Pero fuera de la iglesia, en nuestro estudio, en nuestro tiempo de ensayo, sabes que hacemos muchas más cosas de las que podemos hacer en una iglesia. sí, es lo que te digo, pues, que tiene que ver, de hecho, un músico una vez me platicaba que precisamente para una convención se armó un grupazo, o sea, un grupazo de nivel, igual como digo, mundial, una convención de aquí de San Luis, Ujú. que ya tiene algunos años, y que hicieron unos intros bien pasados de lanza, las voces increíble, todo, y me dijo, ¿sabes qué? Pero no saben tocar worship. O sea, imagínate que lo malo de tu grupo sea que no sabes tocar worship. Ajá, Pero dentro de eso, pues también es que no sabes tocar algo súper sencillo, algo pues. tan simple, pues. Ajá. Y me decía, no, es que este men está bien perro, pero no puede seguir una base así tranquila, pues. Se acelera. Ajá. Y creo que, bueno, yo siempre lo he dicho, lo dije en el pasado, que a mí sí me gusta la música worship. A mí sí me gusta mucho la música worship. Me gusta escucharla, tengo mis artistas preferidos, lo que son Hillsong, Elevation, Mm. son música que sí me gusta, pero si la escuchas sí es muy diferente a lo que es la música worship eh, en español. Ok. Ajá. O Siento que sea, más bien todos agarraron la corriente dominicana ajá, o que son de Estados Unidos, pero latinos, ajá. eh, y que agarraron corrientes de todos lados y pues hicieron su estilo. Sí, su propio Que sí es muy movimiento. diferente si escuchas algo de Oasis, de Montesanto, Ujú. a si escuchas Elevation. O sea, vas a encontrar en Elevation
una calidad musical superior a lo que tocan otros grupos latinos. Y escuchas a los músicos individuales y pues, no nomás de escuchar los solos de guitarra de Elevation, este, las melodías de Hillsong, vas a notar una complejidad más alta a lo latino, Ujú. pero todo está encasillado, todo está en el mismo Dentro de lo saco, mismo, pues, o pues. sea, de que es worship, pero para mí no es lo mismo. También no sé si te has dado cuenta, pero siento que la música cristiana evolucionó para darle más, ¿cómo decirle? Más espacio a la voz que a la Ajá, música. sí, es verdad. Porque antes era intro, paso de lanza, con trompeta, Sí, sí, sí. saxofón, el bajo se aventaba ahí un El slap, slapeo. un solito, ¿no? Con la guitarra y cosas así. Y la voz era casi siempre muy lineal. Y Ajá, ahora, por ejemplo, con Averly, que su ajá. música, sí, a veces sí tiene rolas un poquito más complejas, Sí, Averly es muy buena, eso sí es diferente. pero su música también está dentro Del del worship, pues. worship Ajá. y la morra hace unos arreglos pasados de lanza en Sí, la la neta voz. sí. Entonces, también lo he visto con otros grupos. Como el worship es algo más calmado, se presta mucho Ujú, como para que resalte más la voz. sí. Y siento que también hubo como un... Y no tiene nada de malo, la verdad. No No, no, tiene nada o de sea, estoy malo. diciendo que evolucionó hacia ese Ajá. lado, pues. Sí, lo malo es que, por ejemplo, músicos de antes Lo lo malo, critican. lo malo es que aquí nos saben cantar. Sí, oye, eso sí es verdad. O sea, hablando de los músicos de antes y los músicos de ahora, siento que últimamente no ha salido ni un buen cantante de la iglesia apostólica. Mm, Voy a decir de la apostólica. No voy a decir, o sea, voy a decir buenos cantantes a un nivel de un talento superior, ¿no? ujú. Porque generalmente tú ves un guitarrista, o este toca in machine, o sea, toca al nivel que cualquier otro guitarrista famoso, este pianista, este baterista, este bajista, pero las voces siempre se mantienen como al... El mismo Digo últimamente porque sí hay muy buenas voces aquí en San Luis, o sea, hablando en la apostólica. Dime dos. eh, Te voy a decir dos. No, es que sí hay, por ejemplo, la Dime Tania, dos. Lisette, Ah, ni me acordaba que estaban aquí. Están ajá, en la séptima, ¿no? está en la séptima. Sí, es cierto. La Jessie, o sea, La unas Jessie. voces, o sea, increíbles. Pero, pues tienen muchos años de experiencia y cantando también. Ujú. En su momento que cantaron las actividades juveniles eran lo mejor de lo mejor, ¿no? Y tanto Mexicali como San Luis eran cuna de músicos muy buenos. Y a lo que son voces, siento que ahora no ha salido nadie con un nivel profesional superior a lo que ¿Sabes es qué en la siento? apostólica. ¿Sabes qué siento que puede ser el Ajá, problema? Cuando tú empiezas a aprender a tocar un instrumento dentro de la iglesia y dentro de la apostólica en especial, siempre es aprender por tu cuenta. sí, Y como eres músico, es de a fuerza que tienes que aprender música. sí, Pero como cantante no. O sea, se brincan todo ese lapso, todo ese paso, perdón. Se brincan todo ese paso de aprender música y se van directamente a aprender a agarrar tonos o a ajá. aprender a estar en el tono. Es que, bueno, normalmente hasta el día de hoy se hace que pasa una niña, un niño a cantar, Ajá. oye, canta bien, o sea, Súbela. súbela a cantar, o que aprenda a cantar, que cante en la célula. Y Ajá. está bien, yo no digo que esté mal, No, está bien como pero comienzo. si vas a empezar a dedicarte a estar en un ministerio de alabanza, siendo Ujú. vos, tienes que aprender música. Sí, sí, sí. Porque a mí me parece increíble que hasta día de hoy con voces que tienen años y años y años cantando, te digan, oye, ¿me puedes dar a sol? Y le das sol, cantan y me queda muy alto, bájalo. Y le das sol otra vez Ajá. y cantan y ándale, ahí mero. Y ¿Cuántas ¿cuántas veces la veces? hemos aplicado por puro hobby? Creo que muchas. Yo me acuerdo muchas. Sí, sí, yo también, o sea, y a veces lo hacemos nomás para que, oye, no manches, ¿cómo no te das cuenta que es el mismo tono? Ajá. Que es por lo mismo, pues no aprenden música. Ajá, no aprenden música. Y obviamente también pasan los músicos, no vamos a decir que No, sí, no. también, pero o sea, te digo que es más fácil para un músico Ujú, aprender música porque pues tienes que aprender de tonos, tienes que aprender de ujú, escalas sí, también. y en cantar es nomás agarrar el tono y darle a como tú Sí. quieras. Hace poquito nos estábamos peleando con alguien porque no hacía bien una nota y, o sea, y la verdad no era tanta diferencia, pero no lo hacían bien. Y al final no, no. Y al final no lo hizo bien, de todos modos. Pero a lo que sí voy a decir que, para que no se malinterpreten, no digo que no hayan salido buenas voces últimamente, sino que no han salido voces espectaculares. Ok. Es lo que digo. Porque guitarristas han salido guitarristas muy buenos últimamente. O Ujú. sea, hablando últimamente de los últimos años. Es lo que más Ujú. sabido, ¿no? Pero va como Sí, sí, sí. por, ¿cómo se dice? Por instrumento. Sí, Lo que ¿no? ande pegando así.
Sí, o sea, Ajá, ahorita es la guitarra, antes era el piano, luego ajá. fue la La batería, batería. el El bajo bajo creo nunca ha que, sido. sí, el bajo nunca. Aprende el bajo, morros, El que toca el bajo es porque tocó la guitarra y no había bajista. o porque es negro, Oye, ¿tú qué tocas? el bajo. Pero sí, te digo, antes había voces increíbles, se hacían coros igual en San Luis, en Mexicali. Pero no sé a qué se deberá, si el conformismo, si las palancas, si, si es que no han nacido tantos niños, no sé. Pero no sé a qué se deberá que las voces no quieran aprender música, o sea. Ya te dije, son flojos, vato. ¿Pero crees que sea porque sean flojos Pues nomás o porque no saben? mira cómo está la educación, vato, en México. Bueno, sí. Es que lo que, o sea, yo hablo de lo que conozco. Yo conozco voces que no son de la iglesia apostólica, que son voces increíbles. Ujú. Eh, los cantantes que yo invito a tocar a veces, eh, generalmente yo le hablo a gente que sé que está haciendo las cosas bien, como la Andrea, hola Andrea, eh, como a Luciel, hola Luciel. Eh, el Luciel acaba de cumplir años, feliz cumpleaños. ¿Cuáles cumplió? No sé, creo que 19. Ah, entonces ya podemos hablar de Ajá. él. Sí, pero o sea, estamos hablando de dos voces increíbles que no son de la iglesia apostólica, son cristianos, pero ¿por qué no en la apostólica, pues? Que también otra cosa, vato, o sea, con la Andrea, o sea, la Andrea la conocimos cuando ya cantaba chilo y Ajá. después empezó a tomar clases de canto. Aparte está tomando clases de canto, o O sea, sea, sí es como que, es alguien que se está preparando. ajá. A lo que quiero decir es por qué no en la apostólica. O sea, ¿cuánta gente no has conocido? Pero, o sea, normalmente hablamos de la apostólica porque no conocemos otras iglesias, Ajá. pues es donde crecimos en la apostólica. Pero ¿cuántas veces no has conocido a músicos de la apostólica que alguien les dice que ya tocan bien Ujú. y ya se alzan, ya se crecen, ya no quieren progresar porque pues según Sí, ellos ya están en su top, ¿no? En su prime. en su prime. Entonces, sí es como que, pues no manches, o sea, os- yo en lo personal, siempre que mi familia o que amigos me han dicho que les gusta como toco, sí es como que, ah, está bien, gracias, pero intento no creérmelo, ¿sabes? Ujú. Porque Pero gracias es que a... tú eres falso humilde. No, espérate, es que voy a dar mi punto de vista. Ajá. O sea, desde que me empecé a juntar más contigo, porque antes nos caíamos mal. Ajá. De Antes hecho, no, nos acabamos de conocer. sí, de hecho, este podcast no es para tirar hate, es para unirnos. Es parte de la terapia. Entonces, desde que ya empecé a tocar más contigo, pues que empecé a conocer como más músicos con los que te relacionabas, sí era como que no manches, o sea, yo no sé hacer nada. Es que este es falso humilde. O sea, porque la neta tocas bien machine. Pero a comparación de los otros morros, no. Pero es que aquí hay otros morros. O sea, El Kevin, bueno, es que es de Mexicali, no cuenta. Pero sí está bien perro. el David, También está bien perro. ese sí cuenta. Ese sí cuenta, es de San El Luis. Josué, Ajá, sí. Pero estamos y hablando de quién músicos de más. antes. Ahí sí. Ahí sí Pues son tampoco músicos están de tan antes. No grandes. están tan grandes, pero crecieron cuando estaba la transición de los músicos viejos que no sabían tocar a los que sí Bueno, sabían. está bien, Enrique. Ricky. Que por cierto Ricky tiene pendiente salir en este proyecto. Eh, Ahorita que mencionábamos de los músicos que había antes, siento que llegó hasta cierto punto y de ese momento hacia acá como que sí hubo un bajón de nivel. eh, pero si te digo, no le atribuyo todo a que la música de ahora sea más sencilla, ni que los músicos no se preparen musicalmente tampoco, sino a todo un conjunto de situaciones que hacen que no avances. Como mencionamos al principio, que un músico joven, rodeado de puros músicos grandes, viejitos, va a ujú. tocar como ellos y se va a hacer como ellos y no va a avanzar. Si tú te rodeas de gente de excelencia, que estudian, que sacan cosas complejas, pues poco a poco te vas a ir impregnando de eso, ¿no? Hasta te van a dar consejos, te van a ayudar a progresar. Y siento que llegó un momento donde ya no había nadie quien ayudara a progresar a los demás. Ok. O sea, antes era un músico, yo me acuerdo que la verdad sí yo aprendí Machine cuando fue la época de Sin Límite. ¿Qué año te estoy hablando? 2016, 2017. Ujú. Eh, pero sí me clavaba ensayando bien Machine. Pero era algo que me decían ellos. Pues yo generalmente cuando estaba en esa edad, que no tenía nada que hacer todo el día, eh,
te estoy hablando de que tenía que 13 años, 14, llegaba a la casa de la escuela y me ponía a ensayar un ratillo y luego me ponía a jugar. Ok. Pero ya llegó un momento donde empecé a avanzar un poquito más, que ya mis ensayos ya eran de 3 horas, luego de 4 horas y a veces hasta de 6 horas, que hasta mi mamá me regañaba, ya apaga eso. Pero igual era constante, ¿no? Era día Sí, tras era día. constante, era No era constante. como que ensayabas un día 5 horas y hasta la siguiente semana. No, sí ensayaba todos los días machine. Es que se convirtió Ujú. en una pasión, pues, para ti. Sí, sí, siento que también tiene mucho que ver eso, pues muchos músicos lo hacen porque nada más, ¿no? Nada más porque sí. Yo, ahorita con lo que comentabas ahorita, con lo de que los músicos de ahora no tienen que los guíe, Ujú. pues, para empezar, es difícil encontrar quien te enseñe. ¿Por qué? Me voy a meter en problemas. Ujú. Pero eh, los músicos normalmente tocan en la iglesia y aparte trabajan. Ajá, Entonces, alguien que quiere empezar a tocar es de a fuerza conseguir un músico aparte o aprender lo que puedas en YouTube. sí, ¿Por qué? Porque si quieres aprender del músico en la iglesia, no puedes, porque no tiene ujú, tiempo. sí, O sea, a mí se me han pedido gente de otras iglesias y de la tercera que les dé clases, pero pues la neta no tengo tiempo. ujú. Sí, de hecho también el domingo de un joven se acercó con el Fer y le dijo, oye, ¿me puedes dar clases? Y pues el Fer le dijo, sabes que no tengo tanto tiempo. Luego fue conmigo y Ajá. me dijo, oye, ¿me puedes dar clases? Y pues le dije la verdad, o sea, sabes que no tengo tiempo, Mm, este, para dedicarte, pues. sí, sí, O sí. sea, yo te puedo venir a dar clases y no te la voy a dar bien. Mm. O sea, Sí, pues ese es otro lado, ese ajá. es otro De punto, hecho, yo ¿no? dejé de dar clases porque me implicaba un esfuerzo que no les estaba dedicando el tiempo que debían, pues. Cuando no tenía nada que hacer, que estaba en la universidad, que estaba hasta en la prepa, me acuerdo que llegaba a algunas clases, Ujú. em, pues sí les podía dedicar más tiempo, hasta las clases eran más largas, les mandaba mensaje. Ahorita ya no tengo tiempo como de dedicarme a un alumno, em, a enseñarlo como tengo un plan de enseñanza, pues. Sí, sí, Em, porque igual, por ejemplo, si un padre te contrata para que le enseñes a tocar a su hijo, y bueno, por lo general son clases de 1 hora, un día a la semana, y sí, piensan que ya es todo lo que haces. Y sí, no, o sea, tú tienes que estudiar, tienes que sí, ver sí. cómo va progresando el Ajá, morro, y en base a eso hacer como preparar la siguiente clase. ajá. Entonces, yo siento que todo eso también como que no lo ven. Sí, es que aparte es constante y exponencial. Ajá. Es un crecimiento constante. Va a llegar un momento donde vas a ser bueno y de ahí vas a estar dando saltos más y más grandes. Te digo, de un día de repente yo empecé a mejorar, no me acuerdo ni en qué momento fue, pero empecé a mejorar a un punto en el cual ya podía sacar cosas que antes yo decía, nunca voy a poder sacar eso. Y de hecho hasta el día de hoy, hace poquito subí un video, bueno, no hace poquito, como hace un año, subí un video de un pianista que me gusta mucho, que se llama Anomaly, Ujú. que él es muy complejo en lo que hace musicalmente, ¿no? Y yo me acuerdo cuando lo conocí a él, tenía como unos 15 años, yo creo. O sea, te estoy hablando de hace 7 años. Eh, y ese video que subí, yo lo escuché en ese momento y dije, nunca voy a poder sacar eso. O sea, y hace un año lo saqué. O sea, estamos hablando de 6 años de diferencia Ujú. de cuando quise tocar algo y no pude A cuando ya a cuando pudiste. ya pude. O sea, 6 años de diferencia para poder llegar a ese nivel. Sí, que igual aquí en esto no lo digo para, para pararme el cuello, porque en realidad es algo que se ha conseguido los viernes. Pero la neta, a mí se me sorprende cómo ha crecido el AVI, vato. Ajá, O solo para sea, la. el AVI, saludos. Hablando El, también del viernes, también un saludo para la Nicole. Porque, ¿cuánto tiempo tenía tocando la Nicole la batería? no me acuerdo, la verdad. Es que yo, Pero bien yo, poquito, yo empecé ¿no? a tocar los viernes en la tercera, Cuando ella ya tocaba. cuando ella ya llevaba un Pero rato. tenía bien poquito tocando y a como tocaba antes, a como toca ahora, o sea, O sea, hay un cambio, mucha pues. diferencia. Es lo que te digo, que te rodees con gente que te ayude a mejorar, pues. Ujú. Que eso sí es cierto, ahorita que hace rato que mencionaste que nos trataban bien feo, la neta sí es cierto, o sea, no digo que deberían hacerlo ahora, ¿no? No, pues Pero no va a querer tocar nadie. no, sí, no va a querer nada, y los entiendo, ¿no? Porque no está chilo que te hablen feo, ¿no? Independientemente de cómo lo hacían, era alguien que nos estaba ayudando a crecer. Ajá. No importa si lloramos o no, pero crecimos porque esa persona nos ayudó a crecer. Ahora, Y lloramos mucho. sí, lloramos, éramos unos niños.
Pero ahora, por ejemplo, nosotros, bueno, al menos yo creo que no he hecho llorar a nadie. Yo no estoy seguro. Una vez se regañé a unos compas, pero pues porque no sacaron las rolas. Pero, o sea, no como a llegar a eso, a ese nivel de hacer llorar a alguien. Ajá. Pero sí siento que he podido ayudar a alguien a crecer musicalmente, ¿no? Sea de cualquier Mm, manera, por ejemplo, a la Nicole a mí, eh, yo le veo mucho futuro a ella, pues. Igual a Labi, o sea, que están bien morrillos y que están aprovechando el tiempo para ensayar, que los veo que suben videos, mm, que los veo que siguen practicando. Digo porque son los que tengo más cercanos, más ¿no? cercano. Como, Sí, es que tú has estado ahí en los ensayos, a veces que escucho que está haciendo algo y voy con él o le digo que vaya a donde estoy yo y cómo lo estás haciendo. Y me lo muestra y es, no, sabes que estás, cuando intentas hacer esto, estás perdiendo mucha velocidad. En vez de mm, hacerlo para este lado, hazlo de esta forma y ya no tienes que mover tanto la mano. O sea, realmente, ajá. pues yo no soy el mejor músico, aunque tú estás diciendo aquí ahorita que Eres bien es falso falso humilde, humilde. eres falso humilde, la neta. Pero a lo que voy es que eh, intento como ayudarle en Ajá, decirle, no solo se trata de aprenderte algo, sino también tienes que encontrar la manera de tocarlo en tu instrumento de una manera en la que te parezca cómoda. ajá, sí. Estar como, pues, posiciones y todo. A Ajá. eso sí es lo que te digo, pues, no, tener a alguien que no tenga miedo de corregirte, para que después no te anden criticando los boomers en Instagram. O sea, mejorar musicalmente a un punto donde no seas lo voy a decir así, suena bien feo, pero pues ni modo. O sea, un músico del montón, pues. Mm, Eh, y les voy a decir algo, ser un buen músico no está relacionado con ser mala persona. O sea, nosotros porque así somos, o sea, si no fuéramos músicos, igual a lo mejor seríamos así medio sarcásticos, ¿no? O sea, con ¿Te, otra cosa, ¿no? te imaginas nosotros de ministros? Pues como varios que hay, ¿no? Iba a decir algo, pero lo vas a eliminar. ¿Para Eh, qué lo digo? pues lo puedo usar para promocionar. Pero sí, te digo, siento que es la diferencia de antes, ahora que antes se ve de dónde aprender, de dónde mejorar, porque había músicos, al menos a mi punto de vista, antes había músicos de más nivel. Ujú. Digo antes, hace 20 años, tampoco me voy tan atrás. O sea, hace 20 años, que sí es un friego, ¿no? Pero de los que hablamos al principio, pues eran músicos más cuarentones, ¿no? Ujú. O sea, sesentones, así. Pues ya le tiramos mucho hate a mi padre que nos decía que no servíamos para nada. Ajá, Pues la neta, o sea, mi papá sí se pasaba de lanza con la forma en la que nos apoyaba, pues ajá, también. O sea, no era simplemente enseñarnos música. Yo me acuerdo muy bien que las primeras tablaturas que empecé a leer era porque él me las traía en ajá. empresas, pues. Sí, sí. Y sí, cierto, aparte mi papá pues es muy buen músico. Y él en su tiempo se juntó con gente que era muy buena musicalmente. Bueno, ese es mi consejo principal, pues el cómo, quién te va a hacer mejorar y qué cosas te van a hacer mejorar. Ahorita mencionábamos la música que escuchas, la Ujú, música que tocas, la música que escuchas para tu, o sea, personal, ujú. lo que te gusta. Yo dije a mi Luis Miguel, pero pues también hay otra música que me gusta mucho, cristiana. Te digo, me gusta mucho el worship y le saco muchas cosas a, a esos artistas. También escucho a Transformation. Me gusta mucho el R&B cristiano, o sea, de lo que hace Kirk Franklin, el gospel de Kirk Franklin, la música de Ty Tribbett. Pasa lanza O el sea, Ty también Tribbett. el uno que me gusta mucho es el Tauren Wells. Mm. O sea, es increíble. Los músicos que traes también, perros, y son negros todos, obviamente. La neta, yo sí soy de escuchar música más vieja, vato. ¿Sí? Sí, pues, por ejemplo, el Byron Cage. O sea, tú Ajá. pones de ejemplo a Kirk Franklin, yo me voy Ujú. más atrás Sí, con el Byron con Cage. Byron Cage. Pues ya lo he dicho antes, ¿no? Petra, Guardián. Pero sí, a lo que decía es que qué música te va a hacer mejorar y qué música va a ser para, o sea, música personal, o sea, lo que a ti Ujú. te gusta escuchar. Por ejemplo, tú eres bien rockero, o sea, Y de ahí no salgo. ajá, eres bien rockero, pero pues también escuchas como el gospel y de ahí le sacas cosas Sí, sí. que te hacen mejorar tu nivel como Ujú. músico, que es lo que vas a usar. Porque en la iglesia no metes lo que escuchas de Guardián, No, pues no. o sea, Bueno, O busco la sea, forma sí, o sea, de... le sacas, o sea, sacas un poquito de todo, Ajá. pero también escuchas música que te va a hacer mejorar musicalmente para lo que lo vas a usar. Sí, pues en mi Ujú. Face hasta tengo un cover de Grupo Judá.
También sí es cierto. O Porque sea, también a veces tocamos norteñón y así, ajá. pues, o sea. Bueno, esa es una virtud, ¿no? Que Ujú, siento yo que se ha perdido con el tiempo. ajá. Que los músicos apostólicos de antes tocaban de todo, vato. Sí, es verdad. Pero es que es lo que te exigía, pues. Ajá. Y la verdad, yo sí he escuchado de gente que no es de la apostólica que dice, los músicos del apostólico son los mejores. Ujú. Y la verdad sí viene de una corriente de que en la iglesia apostólica pues se toca de todo. O sea, eres bien versátil. Por eso los músicos cristianos normalmente se van a tocar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque se vuelven muy buenos al punto que a gente de fuera Chamba. les ofrece trabajo. A lo que me refiero es que antes sí había una versatilidad en la música y algunos músicos ahorita todavía la mantienen. ¿Eh? Por ejemplo, a mí la verdad me gustan mucho los ritmos latinos, la Ujú. música latina. eh, en lo cristiano, Juan Luis Guerra. Es como lo que me gusta escuchar. No voy a decir lo no cristiano, ¿no? Pero me gusta mucho lo latino, sobre todo la salsa, porque el piano pues destaca mucho ahí, ¿no? Ujú. Y es algo que me gusta tocar. Pero normalmente cuando tocamos salsa Sí, en la es iglesia raro. es muy pocas veces, ¿no? Pero es que es algo que mencioné ahorita, o sea, no te puedes conformar con lo que aprendes para la iglesia, tienes que Sí, sí, tú sí. crecer por tu lado. Ujú. Y es lo que te digo, pues, qué música vas a escuchar y qué música te vas a aprender, qué música vas a aprender a tocar. Y qué tanta exigencia vas a tener Ajá, contigo mismo, sí, porque pues no queda de otro, o sea, lamentablemente la iglesia apostólica pues no apoya mucho ese lado, ¿no? sí, Entonces, eh, no es queja, ¿no? Pues, o sea, cada iglesia tiene sus maneras de trabajar, pero pues la mentalidad que le queda al músico apostólico es ir por tu lado y buscar la manera por ti, pues. sí. O sea, no vas a tener a alguien que te esté diciendo que tienes que hacer las cosas. Muy pocos tienen ese privilegio, Ajá. pero pues normalmente no pasa, Sí, ¿no? normalmente si vas a ser músico de una iglesia apostólica le tienes que echar ganas porque quieres echarle ganas, no porque vas a tener a alguien Ujú, porque atrás es tu diciéndote. pasión, ajá, Ajá. aparte. Que igual y eso puede influenciar en por qué mencionas lo que dijiste ahorita de que muchas iglesias creen que la iglesia apostólica tiene buenos músicos. Ujú. Por Y lo es que mismo, ¿no? sí los tiene. Y hasta el día de hoy, sí hay buenos músicos. Te digo, nada más menciono que aquí en San Luis, pues era cuna, y en Mexicali también eran cunas de músicos que salían de aquí y se iban Ujú. para todos lados. Y siento que se detuvo, pero no nomás aquí, pues viene de toda la corriente de que la música actual pues no tiene tanta exigencia, lo cual te hace, pues cualquier músico que agarres te va a tocar lo que ocupas, Ujú. eh, y que el nivel de exigencia local pues no es el mismo que de antes. Yo cuando estaba en Sin Límites sí crecí bastante musicalmente, pero pues los músicos con los que estaba rodeado eran los mejores de San Luis de ese momento. O sea, estamos hablando del Obed, del Josué, del Fer, del Ever, el Irving. Cuando estaba en la tercera el Obed Soto, el Ujú. Emanuel. O sea, estamos hablando de músicos eh, que tocaban lo que quisieran, pues. Ajá. O sea, tocaban lo que quisieran, tenían un oído hasta el día de hoy, pues. Me tocó la bendición todavía de compartir época con ellos. Sí, man. Ahorita siento que muy pocos músicos tienen el nivel que tenían ellos, pues. Y no tiene tanto tiempo, estoy hablando de menos de 10 años. O sea, Ujú. mm, te digo, yo estaba con ellos en 2016, 2017, por ahí. Que esa también es otra, ¿no? O sea, Ujú. todos esos músicos que mencionas no estaban en una sola iglesia, estaban Ajá, repartidos en varias, pues. ajá, sí. Entonces, si un músico quería aprender, pues tenía el privilegio, como tú dices, de contar al menos con Con alguien uno. que Ajá, tal vez no te va a enseñar el instrumento que tú quieres tú aprender, pero sí puede guiar en música en general, pues. sí. Entonces, yo siento que ahora sí está muy cañón encontrar eh, que al menos 5 iglesias apostólicas tengan al menos un músico al que le puedas exigir un nivel Sí. al menos profesional o semiprofesional. Ajá. No se estanquen, pues. Que sigan aprendiendo y que sea un aprendizaje constante. Em, y que realmente, bueno, aquí entra otro punto. Si de verdad te gusta, si de verdad es tu pasión la música, no significa que te vas a dedicar profesionalmente a eso, ¿no? Muy Ujú. pocos músicos cristianos se dedican a la música fuera de la iglesia, pues. Y los que lo hacen, pues qué privilegio, ¿no? Qué chilo. Que pueden trabajar de la música. Pero también, pues estamos hablando de gente que se prepara constantemente.
Entonces a lo mejor tu pasión no es la música y lo haces nomás porque sí. Eh, pero creo que la mayoría de músicos, al menos los que conocemos, que son nuestros amigos, Ujú. sí sienten una pasión por la música, eh, pero a lo mejor les falta ese El empujoncito empujoncito. para levantar el nivel que tienen. Y la verdad Ujú. sí he visto, la semana pasada hablamos mal de lo worship y así, ahorita también, ¿no? Pero sí he visto yo un crecimiento en músicos, al menos los últimos que he visto, de hace unos años a ahorita, pues. Ok. A lo mejor no es el crecimiento tan exponencial, Ujú. pero sí ha habido mejora. O sea, la verdad es que sí. Sí, pues por ejemplo con las rolas que produces de intro, que a veces Ujú. me las mandas y ¿qué te parece esto? Y, está bien, pero ¿y si lo hacemos de esta Ajá. forma? O, Y eso a mí me hace buscar otras ajá. alternativas o aprender algo nuevo. Sí, porque del Ujú. otro lado sería como si pensaras que tú siempre estás bien, ¿sabes? Sí, y eso es lo que te digo, estáncalo a los Ujú. músicos normalmente. Más a los músicos, porque Ujú. la neta sí les pega bien machín en el ego. Sí, es verdad, es bien fácil levantarle el ego a un músico. Ya ves, Mm. nosotros hasta hicimos un podcast. Sí, es cierto. Nomás tenemos 100 vistas y ya no lo andamos creyendo, ¿no? Ya andamos criticando a medio distrito y Pero siempre lo hemos hecho, nomás que ahora lo grabamos. ahora lo hacemos Sí, público. ahora lo hacemos público. No, no es cierto, no se trata nomás de criticar. Yo siempre he abogado porque los músicos mejoren, pues. Ujú. Eh, sí me da gusto ver a veces que hay músicos eh, que ya tocan a otro nivel. Y no nomás como a otro nivel, sino que mejoramos juntos, pues. Ujú. O sea, yo lo voy a decir aquí. Músicos con los que crecí, músicos que tienen buen nivel ahorita. El Asael, el Isaac, tú, Con los que Ricky. crecimos, nosotros, O sea, no o nomás, o en sea, me refiero general. como los que son de nuestra edad. Los que son de nuestra edad y los que hemos compartido música durante mucho tiempo. ¿Sabes quién sí me sorprendió bien machín? ¿Quién? El Obed, vato. El El Obed Obed. Soto. Sí, Pues vato. nuestro bajista en la tercera. Ajá. Pero yo me acuerdo que yo conocí a su primo, Ajá. Isael. Me acuerdo que lo conocí en la secundaria, porque él estaba organizando un evento navideño. Sí, Y en ese cierto. tiempo yo apenas estaba aprendiendo a tocar el bajo. Entonces me acuerdo que yo convencí a Itzael de tocar en ese concierto navideño porque toqué la de Venció. Ah, sí, cierto. Entonces sí fue como de, ah, eres cristiano, no, pues cáele a tocar, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando ya lo conocí, cuando supe que era de la tercera, él está en la tercera, y nosotros estábamos en Monumentos todavía, creo. Ujú. Eh, y yo me acuerdo que en ese tiempo el Obed no tocaba. Sí, cierto. Y, Es que mira a lo que te digo, o sea, mira el nivel de la gente con la que te rodeas, pues. ajá, La tercera, no por, como dijiste ahorita, no por levantarse el cuello, pero en la tercera siempre ha habido muy buenos músicos. Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empecé a ir ahí en la tercera, hace como, pues ya tiene como de unos 10 años que empecé a ir, uh-huh, eran unos musicazos, o sea, los que había en ese momento. Eh, y yo ahí también aprendí ahí aprendí varias mañas de la música, eh, como a meter relativos, hacer intros, los hacer pasos. arreglos, acordes de pasos y pases. De hecho, yo con ellos, antes de Sin Límite, con ellos empecé a tocar como canciones, alabanzas diferentes. Uh-huh. O sea, ellos eran de los que, ¿sabes qué? Vamos a hacer un intro. Y se aventaban un intro que era, te digo, o sea, el Emanuel era yo creo que el mejor guitarrista de ese momento. Un saludo para el palmeño. No sé si Eh, lo vea, pero un saludo. un saludo. El que se aventaba los arreglos y él nos contagiaba del nivel que él tenía, Uh-huh. pues. O sea, él no, ¿sabes qué? Métele este tono. O sea, y él no sabe ni qué tono en el piano, pero se tiene que escuchar así. Y ya lo escuchaba yo, ¿sabes qué? No le hallo, lo voy a sacar en la casa. Y ya yo, ¿sabes qué? Tal canción trae ese tono, la voy a sacar. Y ya vi el tono, ya llega el siguiente ensayo, mira, es este tono. Ah, sí era. O Uh-huh. sea, yo por mi cuenta nunca hubiera sacado ese tono, ¿sabes? Nunca se O te sea, hubiera nunca se me ocurrido hubiera que lo podías ocurrido. usar ahí. Ajá. Y o sea, a todos nos contagiaba del nivel que Uh-huh. tenía. Cuando estaba con Sin Límite, era el Obed. De repente escuchaba que el Obed metía algo y, oye, ¿cómo hiciste eso? A ver, dime. Ah, mira, se pone así. Ah, ok. Y ya yo iba en la casa, lo practicaba, o yo escuchaba lo que él hacía y él me contagiaba, pues, Pues que del nivel. eso está hasta en la Biblia, o sea, Ajá. no, ahí lo pones aquí abajo porque no me acuerdo qué versículo es, pero en una parte de la Biblia dice que los levitas están con maestros y con alumnos, pues, que Sí, se sí, sí. mezclaban.
Entonces ahí pues los alumnos obviamente tienen que aprenderle algo Ujú. a los maestros, que es lo mismo que estás contando ahorita, pues. Sí, o sea, un maestro no lo voy a decir es alguien que te va a enseñar, sino es alguien que te va a instruir, o sea, Ujú, te va a guiar, que te va a acompañar en tu camino musical. Todos estamos en un aprendizaje constante, una mejora continua musicalmente. ujú, Yo te puedo decir que yo con los músicos, por ejemplo, el viernes los vamos a guiando, ¿no? Pero cuando me invitan a mí a tocar a otros lados, fuera, sí noto una diferencia de nivel musical, eh, pero porque son las exigencias que hay, ¿no? Un saludo para el Kevin, cuando toco con él, o sea, tengo que adaptarme al nivel que el ellos nivel que tienen, ellos pues, tienen. porque el Kevin es de, si ustedes creen que yo me paso de lanza con lo que mando y con los arreglos, él es otro nivel. eh, y tengo que ir como junto a ellos, pues, al nivel que están tocando. Y ahí yo soy el que va a aprender de ellos, pues. Yo soy el que tengo que, eh, son mis maestros, pues, por así decirlo. Que es, pues esa es la forma correcta en la que debes verlo, ¿no? Mm. Porque también puede ser que te inviten y tú, ah, mira, ya estoy al nivel de ellos. Ajá, sí, siento que sí debes verlo como que estás mejorando tanto que te consideran para tocar con gente de buen nivel, Ujú, pero no quedarte como en yo soy de los que toca con ellos. O ajá. sea, yo soy el que toco en el campamento, yo soy el que toco en la convención, o sea, yo soy el que toco en tal actividad. Por- Porque, pues la verdad, no. porque O para sea, empezar no somos. porque sin primera no somos. Digo, cuando salgo a tocar con gente que se prepara musicalmente, te das cuenta que es un nivel totalmente Sí, diferente diferente. y que tú te tienes que adaptar a ese nivel y les tienes que aprender. Sí, es lo Ujú, que dijiste ahorita, o sea, sacas un acorde tú, ujú, que no sabes qué es, pero sabes que se escucha chilo. ajá, Ellos sí saben qué es ujú, y saben dónde usarlo. No, no es solo nada más se escucha chilo aquí, es ujú. ellos saben, pues ni yo sé que saben. Porque esta última vez que toqué con ellos, la verdad han sido las semanas más estresantes que he tenido porque o sea, era un nivel musical que en ese momento me excedía a mí. Ujú. Entonces yo tuve que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar para poder sacar lo que se me estaba pidiendo. Y que al final pude tocarlo porque, pues porque estuve en un estudio constante, ¿no? Y era de desvelarme, ni modo. Era de desvelarme, estar ensayando, 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 ensayando. em, y la verdad, estoy hablando de cosas que, que nunca en mi vida había tocado y escuchado, ¿sabes? O sea, una complejidad musical unos tonos tan complejos que a veces me requería de noches sacar un tono, o sea, Ujú. poder acostumbrarme a las posiciones, pero si no lo hubiera hecho, no, o sea, no hubiera mejorado en ese momento. Siento que no hay que quedarse estancado en lo que sabes eh, y tampoco ver como competencia el que alguien toque mejor que tú, pues. Más bien siento que deberías tomar como, Sí, ver qué aprender de sí, ellos, ver ¿no? qué aprender. Es la diferencia que hay entre los músicos de ahorita a los músicos profesionales. Mm. Porque ser cristiano no te quita el que no seas profesional en lo que haces. Al contrario, ¿no? Ajá, al contrario. Es más, no voy a decir ser profesional, intentar ser profesional. ¿Por qué? Porque a mí sí se me hizo una falta de respeto totalmente que alguien te diga que eres agrandado o creído por querer hacer las cosas bien, ¿sabes? Mm. O sea, se me hace una falta de respeto a ti mismo, a la iglesia, Y a al Dios más que ministerio de nada. alabanza, eh, el decir como que no quieres hacer las cosas bien, eh, eso sí se me hace muy mal. El Fíjate decir no que, voy a invitar a tal persona porque a esta persona le gusta tocar bien y a mí no, ¿sabes? fíjate, Vato, me acordé de algo que decía mi papá cuando nos daba clases. Ujú. Decía, si la gente en el mundo se esfuerza en hacerlo bien para las personas, con más razón nosotros para Dios. Generalmente los músicos no cristianos tienen un nivel musical superior al de los cristianos. Eh, y eso generalmente siempre se dice al revés. No, es que los músicos cristianos son los mejores. Sí, pero pues normalmente quien se prepara más es el no cristiano. Ujú. Y el cristiano que se prepara toca con
en los no cristianos. O sea, toca música secular. Ujú. Entonces, ahí, y ya el músico que se prepara, ya lo agarran como que, es que no es cristiano, porque está tocando Con ellos. con este otro. Y sí te digo, sí se me hace un poquito em, mentalidad, vamos a decirlo, una mentalidad mediocre, Ujú. el no querer hacer las cosas bien por flojera. Es que para que no suene feo ni personal. ¿Qué acabas de decirles mediocres? No creo que... Bueno, esa mentalidad de no quiero hacer las cosas bien es de las principales razones por las que los músicos de antes critican a los de ahora. Hemos intentado ayudar a gente mayor, eh, hablando musicalmente, ¿no? Y te mandan por un tubo. O Sí, sea, normalmente casi siempre sale mal, ¿no? sí, normalmente sale mal y ¿cómo se atreve a decirme que ese tono no es así? Y cuando dices, oye, ese tono no va así, o sea, de cosas bien sencillas, pues, siento, también tiene que ver la edad, pues ya los viejitos son tercos. O sea, los jóvenes, los viejitos son tercos. Pues sí, ¿no? O sea, los jóvenes, porque, o sea, ya está ruco, no le das caso. Yo Ajá. soy de esos. Y un viejito, un boomer, bueno, voy a decirlo así, ¿no? Un músico ya grande, no te va a tomar un consejo de alguien porque va a decir, ¿cómo me va a enseñar alguien de 20 años, ¿no? Ajá. Que tampoco se debería medir así, ¿no? Se Sí, debería de... yo creo que se debería medir con Con el tu nivel, nivel. Ajá. ajá, con el nivel musical que tienes y con la preparación, porque hay músicos que, pues ni modo, así lo voy a decir, se van a estancar. Ujú. Los de ahorita, pues hay músicos que se van a estancar, no van a avanzar y en 20 años van a tocar igual que ahorita. Así como hace 20 años había músicos que estaban aprendiendo y nunca avanzaron y ahorita tocan igual que hace 20 años, que nunca avanzaron musicalmente Ujú. y son los que se quejan en Instagram. De hecho, se me hace raro que una persona mayor tenga Instagram Después de ver este después de video, ver ¿no? este Los video. músicos, ¿qué están diciendo estos tontos? Para mí, la mejor edad para aprender a tocar es cuando Mm. eres niño o adolescente. Em, Tanto los músicos de antes como los de ahora normalmente aprenden a esa edad. Em, yo me acuerdo que hay anécdotas, no, cuando estaba bien chiquillo ya tocaba bien machine. Ujú. O sea, era un niño, era un adolescente. Y ahora también, o sea, los mejores músicos que hay ahorita en San Luis aprendieron de niños. El Azael, el Ricky, aprendieron siendo niños. El Josué aprendió cuando estaba bien morrillo. Pues es sus hermanos también, el Obed, el David, cuando estaban niños. Ujú. Nosotros empezamos a tocar también. Yo tenía como unos 11 años bueno, tenía como unos 8 cuando empecé con la batería y a pegarle nomás. Pero El, ya cuando ya empecé a ensayar más tenía como 11 yo creo. el Fer, el El Ever también Fer, el aprendían de niños, Ever, ¿no? el Obed pues aprendió igual cuando estaba en morrillo. Em, Ahorita que mencionábamos el Avi y la Nicole, están jóvenes y están aprendiendo Ujú. a tocar. Si no aprovechaste ese momento, la tienes bien difícil ahorita. Te digo, o sea, Es yo que llegaba a la escuela y no tenía nada que hacer, me ponía a ensayar. yo siento que más que la edad para aprender, es la edad para enamorarte de un instrumento. Ajá. Qué Porque filosófico te pusiste. es que la neta, o sea, entras a la adolescencia y si no estás enamorado de algo, vas a mandarlo a la roña. Entonces, Sí. si no te enamoras de un instrumento antes de esa etapa, yo siento que va a ser muy difícil que quieras aprender a... O vas a estar cambiando, o sea, Ajá. Más ahora que con el teléfono, la neta, o bueno, sí. con, con toda esta onda del internet, la onda, ¿no? Como señor, con todo este movimiento. Como dice la chaviza. No, pero sí Sí, tienes razón. por treceava vez, ¿no? Vamos a recapitular otra vez. Empezamos hablando pues de esa diferencia que hay entre los músicos de antes y los de ahora. Ujú. Bueno, fuimos con el tema de que los músicos apostólicos antes pues había un nivel musical diferente al que hay ahora, que espero que los jóvenes em, aprendan y estudien más música para pues poder llegar al nivel que había antes, ¿no? El clip. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Mm, Al final de cada programa, pues queremos como meter alguna dinámica. Ahorita estamos con lo de los memes. Mm. Pues hablamos tantito de cada meme. Después vamos a hacer algunas otras cosas. ¿Trajiste algunos memes? No, la neta no. Otra vez. Perdón. Pero yo sí traje. Mira, aquí traigo la de Safin iPad. Ah, ya le pusiste nombre. Esta va a ser la de Safin iPad. Mira, vamos, léelo. Mi bro y yo hablando de los que salen durante la prédica, una hora después. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
Ahorita Yo conocí unos músicos, vato, ya sé qué vas a decir y yo ya lo había pensado, le iba a decir, pero dilo. que las predicaciones, ya sabes qué es, Sí, ¿no? sí, pues es que yo lo miré y pensé en eso. Que solían hablar de Dragon Ball. Sí, se lo voy a decir. Por allá en el año 2018, 2019, ¿no? Más o menos. ¿Cómo, cómo quieres que los juzguen, vato? ¿Cómo quieres que no los juzguen si hacen eso, vato? Es poner contexto. Ahorita yo soy de los músicos que no se sale de la prédica y no me gusta que se salgan de la prédica. Ajá, O sea, a mis músicos cuando tocan les digo, no se bajen. Si se da la oportunidad, nos bajamos. ajá. Si no, de preferencia Sí, sí, no. Y en la iglesia sí. nosotros no nos Si el bajamos. que va a predicar nos dice, no los ocupo, pues nos vamos. Ajá. Pero generalmente no lo hacemos, pues. Ujú. Pero hubo un tiempo, por ese año, 2018 más o menos, que estaba en emisión Dragon Ball Super. Entonces salía un capítulo cada semana. Y pues cada uno lo veía en su casa. Y el domingo, los que tocábamos en ese entonces, pues todos éramos fan de Dragon Ball Super. Nos salíamos de la predicación allá afuera a hablar del capítulo. Esto no lo vas a contar, ¿verdad? No, no me voy a acordar, pero es que por eso me acordé. Pero sí o sea, la predicación normalmente duraba como, ¿qué será? ¿Una hora? Ajá. A veces hasta más, a veces menos. Y a todo hablando de Dragon Ball Super. No, es que yo Vato, creo que. ¿Y sabes qué estaba en ese tiempo? El lo del torneo torneo del del poder. poder, El torneo del Simón. poder. Ah, ya me Ajá. quemé, ya dije. Y nos salíamos, no, yo creo que el final va a ser así, sí. Y la neta sí fue buen marketing de esa saga de Dragon Ball. Porque te dejan bien picado. Te dejan bien picado con el capítulo. Y voy a decir ¿Sabes, quiénes son porque, o sea, son nuestros compas, sabes de qué pues. me acuerdo, vato? Ajá. Que en esas fechas, me Ujú. acuerdo que en los ensayos traíamos el opening. Ah, sí. Ajá. Y Simón. Todo lo Todos traíamos lo en los traíamos ensayos. y lo tocábamos de repente, así. Pero sí me acuerdo que nos salíamos a explicar, no, yo creo que el final, el Vegeta va a sacar al Topo. Ajá. O, no, ¿sabes qué? Yo siento la técnica esa que sacó el Goku es el Ultra Instinto. Y luego, al Que sí siguiente es cierto, capítulo, vato. Yo me acuerdo cómo todos estaban hablando bien emocionados con el Ultra Instinto. ajá, Todos sí, estaban bien, no, que se pasó de lanza y que no ajá, sé qué sí. tanto. Y luego, siguiente capítulo, sí, era el Ultra Instinto, el Bills lo dijo. O sea, nosotros, la predicación acá, todo lo que da, y nosotros afuera. Bueno, es que en ese entonces la iglesia estaba en construcción, pues. Ajá. Entonces nos salíamos, estábamos afuerita y pues escuchábamos de todos modos. Eh, pero sí, eran los compas, éramos los de la tercera, estábamos jóvenes, estábamos bien morros, o sea. Bueno, en ese entonces pues ya tiene su tiempo, que nos salíamos a platicar del capítulo de Dragon Ball. Simón. No, y no sé si te acuerdas que hubo una vez que se proyectó el capítulo en las plazas Simón. de Sí, San sí, sí, Luis. me acuerdo. Ujú. Y que yo me acuerdo que no fuimos a verlo, pero los compas sí fueron. Y no sé si te acuerdas, también hubo un momento en el que no hubo capítulo en una semana, porque en Ajá. Japón fue el día de no sé qué y así. Y no hubo capítulo, ¿cómo sufrimos esa? No tenemos de No qué había hablar. de qué hablar. Se quedaron Ajá. adentro. Sí, sí. Pero no manches, la neta que en cuanto vi dije, cuando nos salíamos a hablar. Y hace Yo. poquito que fue uno de los compas que ya está en otra iglesia, Ujú. allá la iglesia la tercera. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan cuando nos salíamos a platicar del capítulo de Dragon Ball? Qué loco. No, y luego me acuerdo otra cosa, otro quemazón. Nos vamos a quemar nosotros mismos ahora. Que cuando ya habíamos platicado de todo el capítulo y cada uno había dado su opinión de qué iba a Ajá. pasar en el siguiente capítulo, decíamos, vamos a meter presión. Porque la aplicación ya había durado mucho. Hay que subirnos y para meter presión. Y sí, nos subíamos, empezamos a tocar fondo y no, pues ya, pónganse de pie. No más. Te digo, ahorita ya no lo hacemos porque ya maduramos tantito y Porque porque ya no está Dragon Ball en emisión. ahorita, ahora ya metemos presión desde el inicio, ¿no? De la predicación. Ajá, sí. O sea, no manches que nos salíamos todos a platicar del capítulo de Yo, Dragon Ball. aparte de Dragon Ball, también me acuerdo que hablaban de. Me Digo, acuerdo me que. contaron que hablaron también Ajá. de Boku no Hero. Ah, sí, es que en ese tiempo también estaba Boku no Hero. De hecho, en ese tiempo yo lo empecé a ver. Eva, tú eres Ajá. otaku. Pero eran las pláticas buenas. No hablábamos de música, hablábamos del puro capítulo de Dragon Ball. Ajá. Y no sé en qué momento lo empezamos a hacer. Porque, ¿sabes qué? Se me hace que empezamos desde antes, desde la saga del Black. Ok. Desde la saga del Black. Pero lo hablábamos más como entre compas en el ensayo. Oye, ¿estás viendo Dragon Ball Super? No, pues que sí. Y ya, pero cuando fue el torneo del poder, que pues la verdad fue un El boom. evento masivo, un evento mundial. Ajá. Pero es que, o sea, a mí me da mucha risa porque tú mirabas a esos morros
Ajá. Y era como de que estos vatos ni de pedo ven Dragon Ball o Ajá, algo sí, sí, así. sí. Y de repente estábamos ahí todos hablando de eso y era como que, pues no manches, o sea, eso a mí me parece más gracioso, pues. Es que es cultura mexicana Dragon Ball, o sea, todos los niños mexicanos veían en el canal 5 Dragon Ball. Mm. El- Y Bueno, luego, me y acordé luego, viendo este meme de eso. y luego de repente otra vez desde el capítulo 1 en el 5. Sí, cierto. Ujú. Pero neta, qué ventazo fue el torneo del poder de Dragon Ball. Dios los bendiga. Muchas gracias a los que vieron el capítulo pasado, el capítulo 2, a los comentarios ahí que pusieron. Dios los bendiga. Gracias por apoyar. La verdad sí hemos visto muy buen apoyo de mucha gente. Los likes, Eh, desgraciado. no, pero por inbox sí nos mandan muchos mensajes. Muchas gracias por creer en el proyecto. Ujú. Estamos pensando expandir como no solo hacer esto. De hecho, era la idea de este canal. Cuando lo abrimos como hace 3 4 años. Estábamos jugando Mario Kart en una madrugada. Y dijimos, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un canal para subir tips musicales, videos, así. Y pues nunca se hizo nada. Yo este canal usé para subir los multitracks que hacía y venderlos. De hecho, creo que es lo que pegó en el principio. Y pues de una vez vamos a aprovechar para hacer en el canal lo que ya habíamos dicho que íbamos a hacer. Eh, Pero no y hemos dado ningún consejo, nomás nomás criticar. estamos criticando. Pues está bien, va a ser nuestro escape. Ok, está bien. Va a ser nuestro escape. Que nos comenten si quieren que invitemos a alguien. Ah, sí. Nosotros tenemos planeado, ¿no? Sí, tenemos muchas personas que queremos invitar, porque pues hay anécdotas para tirar para todos lados, ¿no? Ujú. Desde gente que ha viajado y tocado en muchos lugares, hasta gente que tiene mucha experiencia tocando en la iglesia, Que ha crecido con que ha nosotros. crecido con nosotros, amigos que han crecido musicalmente con nosotros. Entonces, si quieren que hablemos de algún tema en específico, pues nos lo ponen en los comentarios, nos mandan un mensaje y A puede mí, que les hagamos caso. a mí no, yo no respondo al Alan. Yo sí respondo a veces, tardo, pero sí respondo. Pero porque estoy ocupado, ya ves lo que decíamos, ya No, no yo tenemos lo el mismo mío tiempo. sí es por flojo, yo no respondo mensajes. Pues es todo, Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a poner ahí una caja de preguntas, a ver si nos quieren poner algún tema de que queramos hablar. En los 2 capítulos anteriores también dijimos de, vamos a hacer esto y al final no hicimos nada. Pues Pues a muchas ver, gracias, Dios los bendiga, nos vemos para la próxima. Dios bendiga.